La pregunta es obligada, partamos del sujeto. El Papa Francisco impulsa este pacto educativo global y a mí me gustaría que usted nos ayudara a recordar, a hacer presente algunos antecedentes del Papa Francisco por su paso en su arquidiócesis y todo el impulso que dio a este trabajo educativo. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un hombre muy inteligente y muy capaz de calar a las personas. Conoce a la gente, es difícil engañarlo. Otra cualidad que tiene muy importante es que es un hombre absolutamente ordenado y trabajador. Además tiene una admirable capacidad de estar a la vez en lo grande y en lo pequeño, en los grandes planes, en los grandes proyectos y a la vez en las personas, en las necesidades concretas. En cuanto a la actividad educativa, bueno, lo primero que se puede decir es que él continuaba la obra del cardenal Guarrachino, que ya estaba muy interesado en temas de ecumenismo, de diálogo interreligioso y de cultura. Ok. Muy interesado en esos campos. Apenas el Papa asume como arzobispo de Buenos Aires, él crea la Vicaría para la Educación. Eso fue una novedad, porque antes Claro. existía la Junta de Educación Católica, como suele haber juntas diocesanas, pero él crea una vicaría con un vicario episcopal y todos los años, sin excepción, celebraba una misa para los educadores. Uh -huh. Es muy interesante seguir el magisterio del Papa Francisco a lo largo de todos esos años que él dedicaba una misa y además otra muestra de su temperamento. Normalmente escogía la lectura del día y Ok. tenía una gran capacidad de sacar de la lectura del día algo concreto para la educación. Cito un ejemplo nada más. En el 2013, el texto que le tocó en suerte era el de los Hechos de los Apóstoles, vivían en armonía. Y eso le dio pie para decir, a ver, nosotros deberíamos educar para vivir en armonía. ¿Y qué significa eso? Significa poder poner en conexión el límite y el horizonte. Qué Si bello. uno, si uno educa solo en el límite, entonces la educación se empobrece, el alumno no crece. Si educa solo en el horizonte, pero sin tener el límite, se dispersa. Entonces es un equilibrio y allí habla de la educación también como un arte. Y a él que le gustan los neologismos, dice, hay que alfarerear, hay que trabajar como el alfarero. Y en ese marco de la vicaría inicia una actividad muy concreta y muy fecunda con los jóvenes, especialmente de los barrios pobres, pero de ninguna manera reducido solo a eso. Nunca dejó de prestar atención a las comunidades educativas todas de la diócesis. Esta actividad con los jóvenes siempre la desarrolló en un ámbito ecuménico e interreligioso. Justamente en esa homilía del 2013, él hace referencia al olivo de la paz plantado después de la carpa de la paz, una actividad que se había hecho, actividades hechas por los propios jóvenes, surgida de la inquietud de los jóvenes. Y también del proyecto de la ciudad educativa, que finalmente se sancionó en la legislatura, y el proyecto de escuela de vecinos, todas iniciativas hechas por grupos de todas las confesiones religiosas, por alumnos de colegios estatales, de colegios privados, que muestran la creatividad de los jóvenes, es decir, siempre siguió a los jóvenes, siempre les dio espacio para que se expresara, siempre recomendó escucharlos y ver cuáles son sus reclamos, porque si no, le parecía imposible poder educar. ¿Podría hablar un poco de Aparecida? Es muy importante entender la aportación tan grande del Sí. cardenal Jorge Mario Bergoglio en aquella comisión de redacción del documento conclusivo de Aparecida, en donde incorpora ya la inquietud del Papa Benedicto sobre la emergencia educativa. Bueno, él fue presidente de la comisión redactora. Justamente en Aparecida hay principalmente dos números donde uno puede ver claramente cómo esto se expresa, que son el número 328 y 329. Los obispos dicen claramente que existe una emergencia educativa y a la vez que hay, digamos, la renovación educativa
está hecha mal, porque hay un reduccionismo antropológico, como que no hemos sido capaces de renovar en serio la educación, sino que seguimos respondiendo a un paradigma de producción, de competitividad, de mercado. Incluso se habla allí de la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia, a la sana sexualidad. Y en el número 329 se habla de la escuela como lugar privilegiado de formación y promoción integral y de asimilación crítica de la propia cultura. Yo quisiera destacar algo que me parece muy importante, el número 335, donde dice, siempre en la educación Sí, hay un ordenamiento, más o menos expresado, pero siempre lo hay. Cuando uno en ese ordenamiento tiene como fundamento a Cristo y todo el ordenamiento se dirige a recapitular todo en Cristo, entonces estamos ante una formación verdaderamente cristiana. Si hablamos de Cristo, pero no recapitulamos todo en Cristo, corremos el riesgo de tener una educación que, aunque utilice la palabra Cristo, corre el riesgo de no ser cristiano. Y por lo tanto, en ese contexto, la llamada a un nuevo humanismo y a renovar la educación. Allí aparecen tres palabras clave para entender a Francisco: pensar, querer y actuar. Eso él lo repite continuamente. O sea, ¿qué es lo que hay que educar? La cabeza, el corazón y las manos. y él habla de los tres lenguajes, el lenguaje de la Exactamente, cabeza, el lenguaje del corazón y el exactamente. lenguaje de las manos. Es muy importante recuperar estos antecedentes para poder entrar al Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global tiene un subtítulo, un lema que a mí me parece muy interesante. Él dice, juntos para mirar más allá. El juntos ya nos da una connotación y el para mirar más allá ya nos dice también otro conjunto de cosas. Efectivamente, el mirar más allá, el poner en relación las generaciones, esto es una clave absolutamente del pensamiento del Papa Francisco, porque el Papa Francisco presta mucha atención y en concreto ligada al concepto de pueblo de Dios, a lo que significa el arraigo en una cultura, a la necesidad de asumir un pasado, de vivir el presente y de proyectarlo hacia el futuro. Y además, recogiendo el pensamiento de Juan Pablo II, que nos dijo que la actividad misionera era el mayor desafío para la Iglesia. Es en ese contexto que el Papa propone la actividad misionera como paradigma para la Iglesia. Para mi modo de ver esto es muy importante. Él habla de la distinción entre misión programática y misión paradigmática. El paradigma es un modelo. El Así es. modelo para la Iglesia es la misión, lo cual quiere decir que una iglesia que no es misionera no se cumple como iglesia. Y eso nos recuerda, aunque él no lo cite en ese momento, el documento Agentes Divinitus 2, Por supuesto. momento de las misiones. La actividad misionera es fundamental. Y Tita en ese contexto aparecida, él dice, los obispos latinoamericanos han expresado, no podemos quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos. Hace falta pasar de una mera pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. Y ahí toda la cuestión de la salida, ¿no, Monseñor? El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo, ¿no? Una iglesia en salida, no una iglesia ensimismada, no una iglesia autorreferencial, sino una Sí, iglesia que está en esa dinámica de ser luz de los pueblos. sí, absolutamente, digamos, o sea, la iglesia en salida es una iglesia que deja de ser, de acobijarse en un refugio, en una seguridad, y que se preocupa por salir y por ocuparse especialmente de los que están más alejados. Así No es, se queda esperando, sale a evangelizar, sale a buscar, como hizo el Señor, así es. sale a buscar. ¿Y a quiénes va a buscar? A los que están en las periferias, entendiendo la palabra periferia en tu sentido más profundo, porque mucha gente reduce la periferia a la periferia económico de Bien. pobreza. No, señor. Otro tema que está muy vinculado con esta cuestión de la iglesia en salida, de la iglesia pueblo de Dios, de la fe como un acontecimiento, es la realidad. El Papa Benedicto XVI viene
a la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y en su discurso inaugural habla de la realidad como un espacio teológico. Sin embargo, el Papa Francisco lleva este tema a un paso más elevado, cuando nos insiste muchísimo entre estos 4 criterios para discernir la pastoral y generar el bien común y la paz. Esos 4 principios son fundamentales. Pues yo creo que lo primero que hay que captar es por qué. Si uno mira en Evangelii Gaudium, esos están en el contexto de la paz. ¿No? Son 4 principios: el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, todo es mayor que la paz. Cierto, cierto. El Papa está pensando en realidad en la iglesia y en el mundo. Está pensando cómo lograr una iglesia que sea una, recogiendo la pluralidad, que permanezca como pluralidad. A ver, el gran modelo para esto, y uno lo tiene que recordar, me parece, que es importante que lo recuerde, es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Pura relacionalidad. Por lo tanto, nosotros creemos en un Dios que es uno, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo sin confusión de personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, etc. Qué importante es que nosotros descubramos que unidad no es lo mismo que uniformidad. Qué importante es que sepamos que las polaridades deben convertir en una unidad, pero en una unidad que no las anule como pluralidades. Esto es muy importante porque eso forma parte del meollo de una doctrina, de un criterio que tiene el Papa Francisco, que lo tuvo siempre en su formación, en sus años de formación y en sus años de provincial de la Compañía de Jesús, cuando tenía 34 años. Este hombre pobre a los 34 años le tocó ser provincial de la Compañía de Jesús en la década del 70, que era un desastre. Claro, ¿y cuál era su preocupación? ¿Cómo lograr que las polaridades que son inevitables se pudieran reunir en una síntesis superadora que conservara a los opuestos? Exactamente. Por eso, si uno lo piensa al Papa, como algunos lo han escrito, como que fuera una especie de pensamiento polarizado y hegeliano, se equivoca, no lo conoce. Así el Papa dice, cuando habla de la unidad permanece sobre el conflicto, dice, es inevitable que haya un conflicto. Siempre hay un conflicto en la historia. Pero ¿qué es lo que hay que hacer con el conflicto? Hay que aceptarlo, hay que avanzar y lograr que el conflicto genere un nuevo proceso. Esa es su gran preocupación, yo creo, la unidad de la iglesia y la unidad de la iglesia y el mundo.